Hola, como les conté anteriormente, les iba a contar también acerca de el nacimiento de los niños. Ellos nacieron, como les dije anteriormente, nacieron en la madrugada del día jueves. Y les voy a contar acerca de todo ese proceso que viví esos 18 días mientras que estuvieron ingresados en el hospital. Bueno, nacieron ese jueves por la madrugada. Luego, como a las 3 de la mañana, pude ver a mi esposo, nos saludamos, bueno, todo bien. Y allí viene el pediatra y nos dice una mentira piadosa. Nos dice, bueno, ya mañana por la mañana le dirán para ver cuándo se los van a llevar a casa, seguramente por la tarde, algo así. Era como para darme tranquilidad. Acababa de salir del quirófano de una cesárea, necesitaba recuperarme, no me iba a dar la noticia de que iba a pasar 18 días allí o bueno, el tiempo que iban a pasar. Recuerdo que me llevaron a recuperación, pasé toda la madrugada durmiendo, me desperté como a las 7 de la mañana, ya tenía un poco de dolor y la enfermera me dice, bueno, te tocaba medicina a las 5, pero como te vimos tan dormida, dejamos descansarte. Y yo, bueno, está bien. Eh, entonces a eso me ponen la medicina y como a las 9 me empiezan a preparar, a asearme para bajarme a la habitación. Entonces, cuando llego a la habitación, empiezan a todo ese control, ese chequeo, a ver cómo yo estaba y todo eso, y aún no había conocido ni cargado a los niños. Mi esposo, él estaba con ellos, estuvo con ellos en la madrugada, lo llamaron como a las 5 que bajara a la UCI para estar con los niños, el piel con piel, todo eso. Y él le pudo tomar fotos y me las mostró cuando yo llegué a la habitación a las 9 de la mañana. Fíjate, nacieron a las 2 de la mañana. Los vine a conocer a las 3 de la tarde, porque hasta que no yo pudiera ir al baño, hacer pis sola, que no necesitara la sonda, no me iban a dejar bajar. Hasta que, bueno, finalmente pude ir y hacer pis y me dijeron, ahora sí, cuando puedas, que te lleven. Él me tuvo que llevar en silla de ruedas porque el hospital de aquí donde nacieron ellos es grandísimo, es grandísimo. Entonces yo no iba a llegar andando. Me llevó él y bueno, los conocí. Fue algo muy, muy hermoso, una experiencia que yo, wow, cuando llegué allí, me dicen a cuál quieres cargar. ¿Por qué? Porque ellos respetan mucho las tomas de biberón y los descansos, porque si ellos no dormían bien, pues no iban a crecer muy bien, no, el desarrollo se iba a ver afectado. Entonces, bueno, tienes que escoger a uno de ellos, a ver cuál vas a cargar. Y yo, bueno, el que sea, le digo yo, deme el mayor, el que nació primero, para ir en orden. Entonces me dieron al mayor, que es Alan, y lo cargué, estuve con él y bueno, mi corazón allí ya como que exploté a llorar, de por fin ya habíamos pasado todo eso y ya lo podías tener conmigo. Recuerdo que lo cargué, lo miraba, eran muy chiquitos, ellos eran muy pequeñitos, recuerden que son 1,8 kg, eran como así, algo así, y ellos se apuñuñan así en el pecho y quedan más pequeños aún. Entonces recuerdo que estuve con él, me lo puse al pecho y luego ya venía la toma de biberón. Mientras que yo tenía al mayor en el pecho, pues ya le estaban dando el biberón al otro. Entonces tuve que subir a la habitación como a las 4:30, descansar un ratito y bajar de nuevo a las 6, que era la siguiente toma. Y allí pude conocer a David, que David fue el que rompió la bolsa. Lo conocí, recuerdo que David me miraba, claro, él en ese momento no veía, pero él tenía su mirada en mí. Él me miraba y esa es la primera fotografía que tengo con él, es él mirándome. Lo conocí, estuve con él también otro rato, agarraron el pecho inmediatamente. Las enfermeras decían, es increíble cómo estos niños, siendo tan pequeños, prematuros, cómo tienen ese agarre. Esos muchachitos son de pecho, decían ellas. Y bueno,
Allí estuve con ellos, le di la primera parte que es el calostro, también iban a la habitación las enfermeras y me sacaban. Y ahí empezó el proceso largo y agotador. No tanto cuando tú los llevas a casa, allá en el hospital. Bueno, nacieron ese jueves, estuve con ellos hasta que el día más triste fue el lunes. El lunes me dan el alta y me dice, tienes que ir a casa. Ya no puedes estar más aquí, ya te has recuperado, estás muy bien. Y mi corazón allí, wow, lloré muchísimo porque tenía que irme a casa sin ellos. Y yo decía, bueno, recogimos las cosas y cuando íbamos en el coche en camino a casa, yo lo que hacía era llorar, llorar, como que irme sin ellos. Y bueno, llegué a casa y todo me hacía llorar, todo me hacía llorar. Cuando estaba allí, el niño me hablaba, mamá, y yo lloraba. Yo lloraba pero a la vez yo decía, tengo que ser fuerte porque él me necesita fuerte también. Él también, el mayor, venía de vivir un proceso de separarse de mí por varios días porque no podía atenderlo. Entonces yo dije, no, tengo que ser fuerte, él no me puede estar viendo llorando y además los gemelos están bien. Los gemelos no están mal para yo ponerme en angustia. Entonces, bueno, llegamos a casa, comimos y ya a las 6 de la tarde volvimos al hospital. Porque recuerden que como comían cada 3 horas, eran 3, 6, 9, 12 y así. Entonces, lo ideal era que yo estuviera con ellos dándole el pecho antes del biberón. Entonces, ¿cómo me programé? Ya el día siguiente comienza la carrera más larga, porque fueron 2 semanas aproximadamente yendo al hospital, yendo a casa, yendo al hospital, yendo a casa. Entonces, ¿cómo hice yo? Yo llegaba al hospital a las 8:40, 8:45. Ya ellos lo tenían aseados, vestidos, arreglados. Bueno, vestidos aún no, porque ellos tenían que estar en incubadora solamente en pañal. Eh, entonces yo llegaba y me los ponía al pecho. Entonces siempre cuando llegaba me los turnaba. Primero me ponía uno. Entonces uno de ellos se tomaba el pecho. Luego de allí pues le dábamos el biberón para completarle. Y luego de allí que se dormía, yo me iba al sacaleche porque tenía que estimularme y sacarme y sacarme y sacarme para dejarle. Entonces me sacaba lo suficiente, se lo entregaba a las enfermeras y luego a la toma de las 12 venía el otro bebé. Entonces allí venía el segundo bebé y le daba el pecho, le daban su biberón y se volvía a dormir y ahí yo me iba a buscar al niño mayor en el colegio, llegar a casa, hacer comida, todo eso y volvíamos al hospital a las 6. Entonces yo descansaba, entre comillas, desde la 1 hasta las 5, algo así. Ya antes de las 6 yo debía estar en el hospital y repetir todo ese proceso. Me agoté muchísimo, muchísimo. Yo llegaba a casa, nos dormíamos como a las 12, algo así, y yo caía en un solo sueño. De verdad que descansé porque la faena era agotadora. Ir, venir, sacarme leche, alimentarme, alimentar al niño, todo eso. Estuvimos allí hasta que llegó el día más hermoso, que fue poderlos llevar a casa. Recuerdo que siempre los gramos. Wow, en estos días leía una publicación de una mamá que decía, porque estaban celebrando la semana del día del bebé prematuro, y cómo nos alegramos con 1 gramo. Como decía, cada gramo cuenta. Entonces, cada día nos decían, bueno, han subido de peso, se han mantenido. Por lo general, los primeros días ellos bajan de peso. Y bueno, ellos bajaron, pero no mucho, no mucho. Hasta que al final, por fin, llegaron a 2,2 kilos. Entonces allí el médico, como 2 días antes, ya pronto te los llevas a casa, me dijo. Yo, ay, qué bueno, qué bueno. Hasta que llegó el día, un día muy hermoso, porque el día que dieron el alta, mi madre estaba de cumpleaños y estaba aquí con nosotros. Entonces fue como que una doble celebración, llevarlos a casa y tener a mi madre allí, celebrar su cumpleaños, con tener a sus nietos, poderlos cargar, porque mis padres llegaron de Venezuela, estuvieron con nosotros
y no los habían podido cargar aún. Solamente fueron al hospital, lo conocieron, pero no los podían cargar. Los únicos que estaban autorizados para cargarlo éramos nosotros los padres, más nadie. Y bueno, llegaron a casa, le dieron el alta y ahí vino lo bueno. Ahí vino lo más agotador porque, wow, yo por lo menos cuando yo estaba en el hospital, por lo menos dormía en las noches, pero ahí no. Allí no, ellos al ser prematuros y ser tan pequeños, mi proceso era así. Yo los acostaba, ellos duraban 1 hora tomándose el biberón, 1 hora. Luego después de esa hora, 1 hora tratando de sacarle los gasecitos. Y luego los acostaba, dormían como 1 hora y se despertaban de nuevo para la otra toma. Y wow, yo de verdad, yo me dormía dándole el biberón, también le daba el pecho. Yo hice lactancia mixta porque no podía alimentarlo solamente del pecho, pero sí les di bastante pecho y eso fue una de las cosas que los ayudaron a salir rápido del hospital porque yo me sacaba mucho, yo cada vez que iba al hospital me sacaba con el sacaleche, me sacaba y también en casa me sacaba y llevaba al hospital. Entonces esa fue una de las cosas que también le ayudaron a ellos a salir pronto. Fueron, como les digo, esos 18 días muy, muy agotadores, pero con la satisfacción de que estaban bien. Eso me transmitía paz, me transmitía tranquilidad. Yo podía descansar. Tú sabes que cuando tú tienes una angustia, una preocupación, tú no puedes dormir. Pero yo el saber que yo dije esta frase, donde yo no puedo estar, sé que Dios sí. Yo no puedo estar con ellos en este momento en el hospital porque ellos deben dormir allá y yo debo dormir en casa, pero yo sé que Dios está allí con ellos. Y esa era mi paz y mi tranquilidad, esa era mi fortaleza. Y podía dormir, podía descansar y al día siguiente tener nueva fuerza para ir a verles. Entonces, esta era mi experiencia que le quería contar acerca de cuando nacieron y que estuvieron en el hospital. Espero que sea de mucha ayuda, de mucha fortaleza para ustedes, que se puedan fortalecer en estas palabras que les doy. Y bueno, como les dije anteriormente, no teman que todo va a salir bien. Que tengan un buen día. Adiós.